We can find it if we try. I don't want all of it. All I need's a little bit. Don't want all of it. All I need's a little bit. From bad luck, I'm walking away. I'm not getting stuck. I'm not gonna stay. The good things, I'm moving ahead. I'm tired of dying. Bien, amigos, continuamos. Estamos en nuestra segunda sesión de plataformas digitales. Vamos a iniciar el video número 4 y vamos a revisar la parte de preguntas frecuentes al RFC de personas físicas. Esta es una presentación que sacó el SAT en mayo del 2020 y todavía continúa vigente. En el caso de que haya algún cambio, se los comentamos, pero básicamente así es como está funcionando. Éntrale, Luis Enrique. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Javier. Buenas tardes a todos. Y bueno, en este aspecto, entonces, básicamente nos está, pues, hablando de lo relativo a lo que es la manera en cómo se consideró por parte del SAT la inclusión de lo que es la actividad de plataformas tecnológicas y, en consecuencia, lo respectivo al régimen fiscal. De tal manera, entonces, que en este caso, bueno, señala ahí precisamente que si una persona que realiza o tiene ingresos por enajenación de bienes, prestar servicios o concede hospedaje a través de plataformas tecnológicas y no cuenta con su clave respectiva del RFC, ¿cómo puede hacer la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes? En este sentido, entonces, señaló que básicamente, bueno, pues tenía que llevar a cabo a través de lo que viene siendo la ficha de trámite 7/CFF, solicitud de generación y actualización de contraseña, y lo que viene siendo, bueno, pues los trámites en el RFC, obtención de la misma clave con la CURP, llenando los datos solicitados y confirmando la información respectiva, esto previo a lo que viene siendo la solicitud de la contraseña. A ver, entonces aquí no tengo RFC. Es lo que debo hacer. Ok. Ok, sí, exactamente. O sea, de entrada una persona que no tenía su clave de RFC tenía que llevar a cabo este trámite de inscripción ante el padrón del RFC para poder obtener su clave. Y bueno, pues esto señalando lo que ya comentábamos la semana pasada, ¿no? La consecuencia de no contar con la clave de RFC, automáticamente, independientemente de que el año pasado teníamos tablas y ahora tenemos una tasa fija de retención, bueno, pues tanto en 2020 como en 2021, el efecto es que la retención sigue siendo del 20% en materia de ISR y del 16%, es decir, el 100% del IVA que se traslada en la operación, y que, bueno, pues entonces esto lleva a una retención total del 36%. Ahora bien, dice que para que entonces posteriormente se presente un caso de aclaración en el portal del SAT, en lo que se refiere en la etiqueta de ingresos a través de plataforma, así es como está, no es un error de que falte una letra, así lo indica.
señalando la descripción de alguna actividad económica conforme al anexo 6 de la resolución miscelánea correspondiente al grupo de plataformas tecnológicas. En este aspecto, básicamente lo que podemos señalar es que establecía por lo menos ese procedimiento en junio del año pasado, porque lo que está sucediendo actualmente es que ya se puede hacer el aviso a través de lo que viene siendo el cuestionario de actividades económicas y de obligaciones y de regímenes fiscales. ¿En qué consistió esta obligación para quienes lo hicieron el año pasado? Básicamente, de entrada, pues sabemos que tenemos que ingresar a través de lo que es precisamente el cuestionario de obligaciones económicas y de actividades. Y a través del mismo, bueno, pues se va haciendo la selección de las actividades en donde se dice se realizan actividades empresariales, se obtienen dividendos, se lleva a cabo arrendamiento, etcétera. Y entonces sobre eso se va contestando una serie de situaciones o preguntas que va haciendo las distintas pantallas que incluye para cada uno de los regímenes, y entonces se tendrá que establecer cuáles son las actividades con base en el catálogo que está precisamente en el anexo 6 de la resolución miscelánea, el cual data desde el año de 2014 y que precisamente, bueno, apenas le han hecho algunas actualizaciones en 2020 y ahora para principios de 2021. Y en este sentido, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, se tuvo que presentar un escrito libre porque no estaba reconocida dentro de lo que es este cuestionario el régimen fiscal de plataformas tecnológicas. Esencialmente, se tenía que señalar que la persona tenía ciertas actividades a través de estos regímenes, indicando qué porcentaje tenía, ya fuera por transporte terrestre de personas, entrega de bienes, servicios de hospedaje o enajenación de bienes o prestación de servicios, y señalando lo que viene siendo la clave de registro federal de contribuyentes de la o las respectivas plataformas tecnológicas. De tal manera entonces que en este aspecto, bueno, se tenía que señalar si eventualmente se tenían a lo mejor actividades a través de alguno o algunos otros regímenes fiscales, como podía ser lo que ya comentábamos la semana pasada en materia de lo que es el RIF. Es decir, a lo mejor la persona venía tributando en régimen de incorporación fiscal, pero no solamente por las actividades realizadas a través de lo que se refiere a plataformas tecnológicas, sino decimos, bueno, ¿sabes qué? Sigo llevando a cabo actividades, puede ser por una tlapalería, por una papelería, etcétera, cosa que sí vimos en algunas personas el año pasado, o algunas otras actividades como pueden ser salarios, intereses o de otro tipo. En este sentido, lo que se señalaba a continuación, de acuerdo con el modelo descrito que tenía el SAT el año pasado en su página de internet, teníamos que indicarle si el total de los ingresos provenientes de plataformas tecnológicas se estimaba que superarían o no los 300,000 pesos totales al año. ¿Y qué nos dice esta respuesta? A ver, veamos la siguiente lámina. Ok, bien, en este aspecto entonces dice... A ver, en la primera simplemente, no tengo RFC, métete y créalo, tan tan. Es correcto. Ya me dijo cómo. 2... Bueno, ajá. en este aspecto entonces, lo que ya confirmábamos la semana pasada, de acuerdo con la estructura o el acomodo que se le dio dentro de lo que viene siendo la ley del ISR, dentro de lo que es el capítulo 2 del título cuarto, que corresponde a las actividades empresariales que realizan las personas físicas, se agregó una sección tercera, que es precisamente el que concierne a las plataformas tecnológicas. De tal manera entonces que en este aspecto, bueno, la pregunta 3 dice, bueno, ¿qué obligaciones debo de cumplir si se obtienen o no precisamente lo que son estos ingresos a través de estas plataformas? Y entonces nos dice, bueno, dependerá de los ingresos que obtengas, lo que ya comentaba hace unos momentos, y si se estima la cantidad de ejercicio, de ingresos que se tuvieran en el ejercicio fiscal para poder entonces establecer lo que es el régimen de tributación. De tal manera entonces que era precisamente lo que iba a comentar a continuación. Bueno, una vez que ya establecimos cuál es si lo voy a tener estos ingresos a través de plataformas tecnológicas, si eventualmente voy a tener ingresos de otro tipo distintos a estos. Y la siguiente, bueno,
establecer si se estima que se van a obtener cuando menos 300,000 pesos anuales de manera total por ingresos de estas plataformas. De tal manera entonces que lo que señalábamos ya la semana pasada, que establecen con toda precisión la ley del ISR y del IVA, en el aspecto de que cuando se da esta situación, bueno, pues se está ante la posibilidad de optar y elegir que las retenciones que lleven a cabo las plataformas tecnológicas se consideren como definitivas. Es decir, simplemente yo realizo mis operaciones a través de esas plataformas tecnológicas y, bueno, pues ya por cada operación que llevo a cabo, ya me van a tener que hacer la retención correspondiente, que como ya sabemos este año es 2.1, 4% y 1 respectivamente para transporte terrestre de personas y entrega de bienes, 4% para hospedaje y el 1% para enajenación de bienes y prestación de servicios. Entonces, en ese sentido, ya la persona... Perdón, aquí Luis Enrique, esto aplica en cualquiera de los tres casos, o sea, si estoy con un Uber, o si estoy con Airbnb, o si estoy con Amazon, en las tres aplica lo mismo. Sí, es correcto, o sea, aquí no distingue, digamos, que sean 300,000 para lo que es, por ejemplo, transporte terrestre, si son 300,000 para hospedaje, no, es el conjunto de una o más de todas estas actividades que estamos señalando. Entonces, básicamente, una vez que establecemos que los ingresos son menores, bueno, existe la posibilidad de poder elegir que las retenciones sean definitivas. Sin embargo, también señala y precisa la autoridad, lo cual sigue siendo aplicable todavía para el año de 2021, que si los ingresos que se obtengan precisamente de una o más de estas actividades en conjunto a través de plataformas tecnológicas sean mayores a los 300,000 pesos, entonces la retención que efectúe precisamente cada una de estas plataformas, bueno, van a tener ahora un carácter de pago provisional, no de definitivo. ¿Por qué? Porque entonces obliga a que la persona va a tener que llevar a cabo la presentación de pagos provisionales en materia de impuestos sobre la renta y lo que son los pagos mensuales. Bueno, los pagos provisionales en términos del artículo 106 de la ley del ISR y lo que viene siendo los pagos mensuales de IVA en términos del artículo 5 precisamente de dicha ley, de tal manera entonces que en el caso de ISR se presentan los 12 pagos provisionales que corresponden al año, considerando ingresos menos deducciones, aplicando la tarifa correspondiente que está dentro del anexo 8 de la resolución miscelánea y acreditando, por un lado, lo que son los pagos provisionales de ISR efectivamente presentados o pagados en cada uno de los meses anteriores a aquel al que corresponda dicho pago, más las retenciones de ISR que haya efectuado la plataforma a las diferentes tasas o a la tasa que resulte aplicable según corresponda el segmento de negocio o de actividad en la cual se esté desarrollando la persona física. En consecuencia, entonces, al ser pago provisional, obliga a que la persona tenga que llevar a cabo también la presentación de la declaración anual de ISR, con lo cual entonces, bueno, pues tendrá la posibilidad, como aquí lo señala, de poder aplicar las deducciones personales, lo cual es derecho de todos los contribuyentes, personas físicas, en términos del artículo 151, 152 de la ley del ISR. Entonces, y contra el impuesto que se determine del ejercicio, se van a poder acreditar los pagos provisionales y las retenciones que haya efectuado le haya efectuado la plataforma a la persona física. Aquí entonces, Luis Enrique, sí, esto ya es el chahuistle. Aquí ya valí gorro. Si estoy en esta opción en la que debo considerar, porque tengo más de 300,000 pesos anuales, que son pagos provisionales, o sea, ya me chupó la bruja. Aquí ya me troné con el costo de los impuestos. Va a ser mucho más alto que si estoy en la opción de que no exceda de 300,000 pesos al año. ¿De acuerdo? Sin embargo, está bien. Ya no pude evitar que cayera
y rebasé los 300,000 pesos y ahora caigo en este tema de pagos provisionales. ¿Qué pudiera hacer, Luis Enrique, para continuar en la segunda división, para continuar con los 300,000 pesos? O sea, oye, no, yo no quiero que me quites mi pequeño paraíso fiscal. O sea, ¿cómo le hago para no exceder de 300,000 pesos? Híjole, me parece que ahí pues tendríamos que ver la posibilidad, a lo mejor en un momento dado, de buscar otra persona que realice las actividades. A tu esposa o alguien de más confianza, como dice. Sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, porque de otra manera, esto me parece que pues va a generarle automáticamente ya con, sobre todo como platicábamos la semana pasada, o sea, el punto es que, por ejemplo, 300,000 pesos anuales nos da un promedio mensual de 25,000 pesos. Entonces, a lo mejor en el caso de un Uber, probablemente pues esté más o menos en un rango que no exceda de esa cantidad. Pero si tenemos ya 2 automóviles, pues clavado que digo, ya a lo mejor conforme se sigan mejorando las actividades y reactivando la economía en función de lo que estamos viviendo actualmente, pues seguramente sí va a estar en una situación en la cual ya rebase los 25,000 pesos y entonces pues automáticamente lo va a sacar de pagos definitivos para el 2022. Entonces, lo que puede ser quizá todavía alguna cuestión, por ejemplo, en materia de hospedaje o de enajenación de bienes, ahí tal vez pueda variar la situación dependiendo de las circunstancias particulares de cada persona, pero sobre todo hay muchas personas que en el caso de lo que vienen siendo la enajenación de bienes a través de un mercado libre, por ejemplo, pues les han crecido las operaciones también de manera importante, entonces, o que ofrecen como una parte de su segmento de negocio lo que son las ventas presenciales de mostrador o directamente en su local, pero también están teniendo ya una relevancia importante en materia de lo que son los ingresos a través de plataformas tecnológicas. Entonces, ahí sí tendría que evaluarse esa posibilidad de dividirlo a través de otra persona para que entonces también eventualmente, bueno, pues también de todas maneras, pues se consideren los gastos y costos respectivos para evaluar la rentabilidad del negocio y no obstante, de todas maneras, como ya lo señalábamos la semana pasada, sería importante que aun y cuando a lo mejor estuviera en pagos definitivos, pues en este sentido obtenga sus comprobantes fiscales de cada una de las compras o de los gastos que realice según el segmento al cual se dedique, pero que entonces esto permita distinguir que salgan a la clave de RFC que aplique en cada uno de los casos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues me parece que es la parte que tendríamos que tomar en cuenta, maestro Javier. A ver, va de nuevo. ¿Cómo sumo los 300,000 pesos? ¿Es año calendario? ¿Es año montado? ¿Es de septiembre a agosto? O sea, ¿cómo voy a hacer para calcular esos 300,000 pesos? Es por ejercicio fiscal, es decir, de enero a diciembre siempre. Exactamente, del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, que tú dices, a ver, nada más aquí, yo tengo mi Uber y reviso, ¿y qué crees? Que en julio ya casi llego a los 300,000 pesos. En ese momento, digamos que ya empiezo a tener yo 0 y mi esposa empieza a ser ella la que obtenga los ingresos. Se empieza a facturar con su sello de ella. Y entonces logramos los dos el mismo caso. O sea, ella tiene menos de 300, yo tengo menos de 300 y logramos de alguna forma estar dentro de ese paraíso fiscal que no queremos soltar. Sí, es correcto. ¿Te late o no te late? Sí. ¿Estás cometiendo un delito con eso? Pues no me parece, porque al final yo ya puedo dejar de operar en ese sentido y bueno, pues ahora incluso puede darse más allá de una situación como la que estamos platicando porque puede ser real, o sea, a lo mejor a mí ya no me conviene porque yo ya me quiero dedicar a otra actividad y se lo estoy pasando aquí, ahora a mi esposa en este caso. Aquí es fiscal. Por efectos fiscales, sí. Yo no quiero que me agarren a coscorrones los del SAT. Entonces, tú dices, a ver, hay una opción de que se llama de ingresos, cuando estás casado por bienes mancomunados. Entonces, tú dices ahí, ok, yo tengo una actividad empresarial,
pero en realidad este ingreso pues es mío y de mi esposa porque los dos somos el mismo equipo, por ejemplo. Aquí no hay una opción en la que tengas ese chance de decir, oye, pues si haces la actividad empresarial con tu esposa, vete a 600,000. Pero tampoco está prohibido que puedas tener esa opción, digamos, buscando que no se te eleve tanto el impuesto. O sea, por supuesto no le va a gustar al SAT, pero no parece, por lo menos yo no veo, que haya ahí un efecto de querer evadir impuestos. Simplemente estoy teniendo una planeación financiera. ¿De acuerdo? Sí. Adelante, Sí, adelante. sí, en este aspecto me parece que es una de las cuestiones y que incluso, bueno, ahí lo tenemos en las pantallas dentro del material, que precisamente, y ya lo revisábamos la sesión anterior, en el aspecto de que cuando registramos a la persona física dentro de lo que es plataformas tecnológicas, simplemente me dice, vas a tener ingresos mayores o menores a 300,000 pesos y de qué segmento los vas a tener. Pero a diferencia de lo que, y nunca me pregunta si estos van a ser incluso en copropiedad o van a ser a través de sociedad conyugal. Y que en este sentido, cuando ingresamos, por ejemplo, a lo mejor a través de lo que es actividades empresariales, régimen general, en ese sentido, ahí sí pregunta, oye, la actividad que vas a realizar para actividades empresariales, ¿la vas a llevar a través de alguna de estas dos, sociedad conyugal o copropiedad? Y ya se le indica así, y entonces se establece si es el representante, el representado, etcétera. Cosa que no sucede en este aspecto y que desde mi punto de vista sí resulta aplicable, porque si vemos lo que establece el artículo 108 de la ley del ISR, dice, bueno, quienes lleven a cabo los ingresos a través de lo que se refiere copropiedad y eventualmente también de la sociedad conyugal, bueno, pues el representante es el obligado y conjuntamente con el artículo 32 de la ley del IVA, el representante es el obligado de llevar a cabo la presentación de los pagos provisionales. Él es quien se encarga de la presentación del conjunto de la suma total de los ingresos de esa copropiedad o de esa sociedad conyugal, y cuando se llega al impuesto anual, entonces ya se reparte la cantidad que le corresponde proporcionalmente a cada uno de los copropietarios o de los socios conyugales. Entonces, pero esa opción aquí no la tenemos. O sea, aquí tenemos que buscar una maña de magaña que estamos diciendo, oye, pues ya de enero a junio, ¿verdad? Tú eres el que facturas y de julio en adelante, ahora es tu esposa con su sello de ella. Oye, también tengo varios hijos. Bueno, pues ya la hiciste, pudieras en todo caso ir dividiendo todas las opciones, ¿no? Ajá. Aquí. Sí, yo creo que aquí Sí, adelante, perdón. Sí, te escucho. Yo creo que aquí lo que tendríamos que considerar es que, bueno, o más bien el SAT, es que tendría que tomar en cuenta esta situación. Y me parece que probablemente, quizá no sea lo más óptimo, pero bueno, podrían caber dos caminos, ¿no? El primero, a lo mejor hacer la consulta al SAT para ver si finalmente cuál es su posición. Y la otra, que a lo mejor dices, bueno, oye, pues presento un caso de aclaración en donde digo, oye, esta actividad la estoy llevando a cabo de manera de copropiedad, dependiendo del tipo de segmento de negocio, en copropiedad o en sociedad conyugal. Y entonces, bueno, habría que ver cuál es la respuesta que tiene como tal la autoridad, y quizá valdría la pena esto hacerlo al inicio del ejercicio antes de que lleguemos a los 300,000 pesos para tener margen de que la autoridad responda. Pero yo creo que en este sentido... Sí, yo no la veo, Luis Enrique, yo creo que hasta es como ¿cómo se dice? Decirle al SAT algo que quieres hacer. O sea, si quieres una mala respuesta, pregunta eso. Pero yo diría, no manches. O sea, la neta es que tengo que buscar una solución desde aquí. Entonces, no, simplemente cuando estamos en RIF, por ejemplo, tampoco permiten la copropiedad. Entonces, ese sería otro caso que pudiéramos decir que no aplica, aunque en principio se aplica. Entonces, esta es la peor. Ok, luego.
Ok, entonces, bueno, ya ahí se establecerá, con base en lo que aquí comentábamos, bueno, estos aspectos de que son más de 300,000 pesos o menos de 300,000, pero no se quiere optar por retenciones, bueno, pues entonces la persona física va a tener que hacer la presentación de los pagos provisionales y de su declaración anual. Conlleva, bueno, considerando en todo caso lo que ya platicábamos la sesión anterior, ¿no? Se tendrán que obtener todos los comprobantes fiscales, tendrá que ser muy cuidadoso en no tener cuestiones de no deducibles, porque en esa medida va a ser menos rentable el negocio por la cuestión de que entonces la base gravable se va a volver más alta para efectos del ISR y bueno, pues en casos que ya a lo mejor puedan ser quizá más extremos, pero lo cual obviamente pues lo va a hacer incosteable porque de alguna manera con las tasas tan bajas de retención que ya quedaron para este año, pues prácticamente la persona física terminaría absorbiendo todo lo que es el pago del impuesto, ya no sería nada a través de lo que se hizo de la retención, ¿no? Entonces tendría un impacto tremendo en lo que es también los flujos de efectivo y la determinación pues ya del costo, digamos, que tiene, ¿no? En cuanto a la reducción de la utilidad y si no es que eventualmente genera una pérdida en este sentido. Ok. Bien, la siguiente es, dice, los ingresos anuales que obtengo precisamente a través de plataformas tecnológicas no rebasarán de los 300,000. ¿Qué debo hacer para que esas retenciones sean consideradas como pagos definitivos? Y entonces dice, bueno, que se debe presentar el aviso de actualización de actividades económicas precisamente en el portal del SAT, en el apartado otros trámites o servicios, presenta tus solicitudes o avisos en materia fiscal y accede a la liga y utiliza el trámite retención definitiva plataforma. En este aspecto, entonces, precisamente señala cuáles son los elementos que debe de contener o que debía de contener este escrito hasta el año pasado, que si los ingresos no rebasaban por los 300,000 pesos y se optó por las retenciones, se consideraran tanto las de ISR como de IVA como pago definitivo. Segundo, que también era muy importante manifestar si la persona física recibía o no pagos directamente de los usuarios o de los servicios o de los adquirentes de estos bienes. Esto considerando que eventualmente, bueno, pues la persona física, de acuerdo con lo que establece la ley, que independientemente de que se consideren definitivas las retenciones, si en algún momento dado hay cantidades que por alguna situación en la plataforma no la recibe a través de la misma, sino que el adquirente del bien o el prestatario del servicio los paga directamente en billetes y monedas a la persona que le está prestando el servicio, le está enajenando los bienes, entonces en este aspecto la ley dice, ok, si no rebasas los 300,000 pesos, te doy la oportunidad de que presentes una declaración en la cual me enteres el impuesto, tanto renta como IVA, por el excedente o por la parte que te cubrieron de manera directa a los usuarios y con la posibilidad y ventaja de que apliques lo que viene siendo la misma tasa con la cual te aplica como retención. Entonces, en este año, bueno, pues se siguen aplicando ya los porcentajes que comentábamos. Sin embargo, el año pasado sí tenía un efecto importante porque eventualmente a lo mejor, y esto se veía sobre todo y se sigue viendo mucho con lo que viene siendo los Uber, los Didi y todo el transporte terrestre de personas. ¿Por qué? Porque en este sentido, si la plataforma yo caía a lo mejor en un rango de hasta 15,000 pesos, de hasta 25,000 pesos, perdón, la tasa de retención era del 4%, pero a lo mejor al momento de sumar las cantidades que me pagaban los usuarios, rebasaba yo los 25,000 pesos y entonces eso me llevaba a pagar ya un impuesto total del 8%. Entonces, ya el 4% que me había retenido la plataforma, pues ya no era tan definitivo, sino que era como un pago parcial a cuenta de la cantidad que me habían retenido. Es decir, me habían retenido un 4% sobre la base a lo mejor de 25,000 pesos y posteriormente al rebasar esos 25,000 pesos ya entonces me estaban cobrando
una cantidad ya del 8%, entonces lo cual ya no, digamos, sí lo resentía el contribuyente al momento del pago de sus impuestos, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí yo digo, a ver, está bien, yo tengo un Uber, un Didi, un Gabify, y sí, hay cosas que cobro en efectivo, de hecho cada vez se está convirtiendo en algo más común, la gente paga en efectivo, entonces me retiene la plataforma digital entera ese impuesto, pero yo voy a hacer cobros en efectivo y tendré que presentar una declaración mensual de la diferencia que cobré en efectivo. Es mayor en 2019, en 2020, y ahorita ya es menor porque bajó la tasa de retención. Pero mucha gente tendrá que presentar declaraciones de julio a diciembre por ese diferencial que tenemos. Sí, efectivamente, porque no está fácil que te escapes. O sea, ¿cómo podrías escaparte de no pagar esa parte? O sea, ¿cómo sabe el SAT para darme en la torre? ¿Qué pasa? Bueno, pues simplemente porque la plataforma lo que hace es que tiene un registro de todas las operaciones que llevó a cabo el prestador del servicio o el enajenante. Es decir, Uber finalmente tiene en su base de datos pues el registro de todos los viajes que llevó a cabo la persona física, y entonces incluso en los reportes que le emite semanalmente para hacerle el entero de la parte que le corresponde de su entrega de dinero, pues ahí establece si fue pagado por medios bancarios o en efectivo. Entonces, en ese sentido, incluso adicional todavía, considerando también eventualmente los premios que pueda haber, ¿no? O sea, tiene como que una base muy detallada sobre los distintos rubros o conceptos que en este aspecto le pagó la plataforma a la persona. Entonces, pues si en algún momento dado, digamos, cacha el SAT esta situación, pues perfectamente con los datos de la plataforma va a poder amarrar que dice, bueno, a ver, oye, tú no me presentaste la declaración, me quedé solamente en que la plataforma te pagó 20,000 pesos, o que más bien fueron 20,000 pesos a través de medios bancarios, a lo mejor a la tasa del 4% que fue el año pasado, pues me enteraron 800, ¿no? Pero al momento en que fueron 30,000 pesos a la tasa del 8%, pues resulta que esto ya se fue a 2,400 pesos. A ver, entonces, ¿tú recomiendas que ya vaya presentando mis declaraciones de junio a diciembre del 2020 por eso que cobré en efectivo, o me hago güey un rato? Yo en lo personal sugeriría que las presentara ya. O sea, no hay forma de escaparme. No, porque finalmente, insisto, la plataforma tiene todos los elementos que le puede, y que el SAT va a poder saber precisamente que en este sentido no enteró, ¿no?, todas las cantidades respectivas. Aparte, hay una situación que también tendríamos que tomar en cuenta. La opción me le está dando de que yo pague sobre esas tasas a cambio de que yo entere directamente el ISR y el IVA que me corresponde por lo que me entregaron los usuarios. Y segundo aspecto, también habría que tomar en cuenta la situación de lo que viene siendo el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, de que cuando me establece que si ya dejo de presentar 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, pues en este caso puede, si lo detecta la autoridad, puede proceder a la suspensión de los certificados de sello digital. Entonces también me puede meter en un problema de tener que dejar de percibir ingresos. Pues sí suena de la patada. Yo coincido contigo, queridos amigos, ya no la hagan de tos, revisen qué diferencias tienen y hay que presentar las declaraciones de cada uno de los meses a partir de junio. Ejemplo, me retuvieron solo sobre la mitad y la otra mitad la cobré en efectivo, tendrás que presentar tu declaración pagando la parte que tiene que ver con el pago en efectivo, pero se tienen que acumular los dos para ver en qué tasa caes, lo cual me beneficia mucho en 2021, pero en el 2020 me va a dar en la torre. Entonces ahí tendrás que revisar con tu contador para que haga ese cálculo y se presenten esas declaraciones. Recuerda que ya tienes que presentar
o ya tienes que tener activado tu buzón tributario, y en el buzón tributario te van a decir, oye, me debes. Si no tienes tu buzón tributario, entonces van a pegar un papelito en algún vidrio, quién sabe en dónde, y con eso ya estarás notificado, y vienen las multas, te pueden cancelar el sello, y se van a ocasionar todavía más problemas. Entonces, es una mala noticia, pero sí tendremos que hacer ese pago. Y yo creo que aquí, maestro Javier, valdría la pena porque, bueno, si bien va a estar de por medio ahorita el pago de actualizaciones y recargos, adicional a la cuestión que yo comentaba de que eventualmente si lo detectara la autoridad en el aspecto de que no se han presentado las declaraciones y que eventualmente pudiera llegar incluso a la suspensión de los certificados de sello digital, lo cual ya me impacta porque no voy a poder estar generando las facturas y hasta la plataforma me pueda bloquear. De hecho la plataforma te va a bloquear. Ajá. En el momento en que no puede emitir el CFDI, te va a bloquear, o sea, eso no lo dudes. Ahora, tú dices, si me cacha el SAT, pero ya te cachó. El SAT tiene todos los datos, o sea, nada más está dejando, para que no sientas tan feo, ¿verdad?, cobrarte todavía, pero tiene toda la información, no son personas, estás hablando contra inteligencia artificial, contra máquinas, contra Big Data, o sea, como que puros superhéroes son los que están contra ti, entonces ya valimos. Sí, porque además la cuestión es que precisamente para donde iba es que adicionalmente va a tener el costo de la multa, que es de un 55 a 75% del impuesto omitido. Sí. Entonces, ahora si yo digo, pero es muy poquito, oye Luis Enrique, no manches, son 60 pesos. Uh-huh. Mejor no las presento, ¿a poco se va a dar cuenta de 60 pesos? Pues sí se va a dar cuenta. Sí, se va a dar cuenta de los 60 pesos, te va a aplicar una multa mínima, que anda en 1,700 y tantos pesos, o sea, por todos lados nos puede ir mal. Bien, avanzamos entonces. Ya le puse que no voy a tener más de 300,000, que sí puedo cobrar en efectivo, Posteriormente dice cuál es la fecha precisa a través de la cual se van a empezar a obtener los ingresos de las plataformas tecnológicas. Y entonces, bueno, pues la mayoría lo que empezó a suceder es que fue a partir del 1 de junio de 2020. Entonces, señalando lo que era en este escrito, el nombre, la denominación o razón social y la clave de RFC de la empresa retenedora, ¿no? Entonces, ahora, finalmente a lo mejor en algún momento dado, esto pues como todo pues es estimativo en el momento, porque sucedió que a lo mejor en esa situación al 1 de junio, pues a lo mejor la persona solamente tenía ingresos a través de Uber, pero a lo mejor en septiembre ya empezó a tener ingresos por plataforma también a través de Didi, porque algunos con esta situación de la pandemia estuvieron buscando alternativas, o eventualmente pues incursioné en Mercado Libre o en Airbnb. Bueno, pues ya esos ingresos, esta parte no tendría mayor implicación en ese sentido, porque al final yo ya estoy cumpliendo con esa situación y tendré que eventualmente cuidar la parte de los 300,000 pesos, y al proporcionarle yo mi clave de RFC a la plataforma, bueno, pues esta ya se encargará de hacerme la retención y presentar ellos la declaración informativa y de entero de pago de las respectivas retenciones. Entonces, en ese sentido, bueno, si se modificó con posterioridad, tampoco tenía mayor implicación. Ahora bien, en todo caso, entonces, también se señalaba lo que viene siendo la cantidad o el porcentaje, más bien, no cantidad, sino el porcentaje que se estimaba obtener a través de cada uno de los segmentos de las plataformas tecnológicas. Es decir, en este caso, pues tenía, por ejemplo, el 70% a través de lo que viene siendo transporte terrestre de pasajeros y un 30% a través de lo que es plataforma de hospedajes. Y decía, si manifiestas más de una actividad económica, deberá señalarse el porcentaje total de ingresos por cada actividad. Que esto es como lo hicimos con algunos casos. Bueno, ¿sabes qué? Pues tengo salarios, a lo mejor estos salarios representan un 30% y sigo haciendo a lo mejor el caso que ya comentamos, a lo mejor plomería a través de RIF,
y papelería a través de RIF, y bueno, ya los porcentajes correspondientes, de tal manera que llegábamos entonces a integrar el 100% de las actividades. Sí, aún y cuando aquí son en plataformas tecnológicas, serían nada más las 3 opciones de servicios de transporte, de servicios de hospedaje o de venta de productos o servicios. O sea, serían esos 3 porcentajes los que pudieran variar. Si nos regresamos para ver un punto en la anterior, ¿qué pasa si yo estoy nada más con Didi? Bueno, ya está dado de alta que tengo ese retenedor. Ahora voy a estar también con Airbnb. ¿Tengo que actualizar mi RFC para decirle que tengo un nuevo retenedor? Si nos vemos a lo mejor muy papistas, pensaría que sí. Pero mi opinión es que no tendría que, no sería tan necesario. Solo de forma inicial se pone el estimado y ya lo demás se va entendiendo en el momento en que empiezo a facturar y me empieza a retener la plataforma. Ok. Sí, y ya la plataforma se encargará de decir, bueno, pues ya Pedro Pérez con tal RFC ya le retuve ahora a través de Airbnb o de Didi. Ok, sí. Bien. Dice, si obtengo ingresos recibidos directamente a través de lo que es plataformas tecnológicas y adicionalmente tengo una actividad en RIF, ¿puedo optar por considerar la retención que me efectúa la plataforma tecnológica como pago definitivo? Y dice, sí. ¿Por qué? Por considerar que esa retención es definitiva mientras no se excedan de los 300,000 pesos. Los ingresos obtenidos a través del RIF se declaran de manera independiente al presentar las declaraciones bimestrales. Entonces, esta es muy buena noticia. Yo tengo mi tienda, estoy vendiendo, estoy compitiéndole a Oxxo, ¿verdad? Y tengo ahí mis ingresos, eso lo presento como RIF, y ahora aparte también tengo mi auto para dar transporte, y está por el otro lado, y ahora estoy en 2 paraísos fiscales. O sea, de veras que una vez que caigan en manos del SAT en las otras, van a decir, oye, Javier tenía razón, sí son paraísos fiscales por los importes que se pueden pagar. Entonces, esta sí es muy buena noticia. Ok. Sí, porque precisamente es lo que comentábamos, da la posibilidad de híbrido entre lo que es poder seguir tributando en RIF por las actividades que correspondan mientras no se rebasen los 2 millones y la parte de lo que es plataformas tecnológicas en definitivo con estas tasas bajas mientras no se rebasen los 300,000 pesos, ¿no? Entonces, el punto es nada más cuidar en uno o en otro que no se tenga, que se rebasen estas cantidades, porque entonces, bueno, pues ya cambia totalmente la consideración en el pago de los impuestos, ¿no? A ver, nada más, regrésate, no seas malo en estas 5. Es importante que entendamos esto, queridos amigos. Cuando yo tengo ingresos, vamos a suponer que me está depositando las plataformas digitales, pero también tengo depósitos de dinero en efectivo. Lo que va a ocurrir es que cuando deposito, vamos a suponer 25,000 pesos en un mes en efectivo, el banco le va a decir al SAT, oye, Javier Martínez depositó más de 15,000 pesos, depositó 25,000 pesos durante el mes. Al final del ejercicio, lo que va a hacer el SAT va a revisar si no es discrepancia fiscal. A ver qué onda con Javier. Mira, es RIF y declaró que tuvo ingresos en ese mes mayores o por esa cantidad, entonces ya automáticamente no tengo problema. Pero si me manda el requerimiento, simplemente tendría que decirle, mira, es por mi actividad de RIF, cobré en efectivo, o es por mi actividad de plataformas digitales, cobré en efectivo, y está el comprobante con el CFDI en el caso de RIF, o con la declaración provisional en el caso de plataformas digitales. O sea, siempre voy a poder depositar en el banco efectivo cuando pueda comprobar que eso pagó impuestos en algún lado. De lo contrario, pues me van a dar en la torre, me mandan ya hasta la liquidación de lo que hay que pagar. Sí, adelante, perdón. Sí. Dice que si los ingresos anuales que se obtienen a través de plataformas tecnológicas no rebasan los 300,000 pesos, ¿qué debo de hacer si quiero considerar como pagos provisionales las retenciones
que realice la plataforma tecnológica por concepto de ISR. Y entonces, bueno, igual el procedimiento era señalar o entrar a la actualización de actividades económicas a través del portal en el apartado otros trámites o servicios, diagonal presenta tus solicitudes o avisos en materia fiscal y accede a la liga y utiliza el trámite ingresos a través de plataforma. Y entonces, bueno, esto es lo mismo, nada más que allá me dijeron, oye, allá estás haciendo servicios de transporte, aquí estás haciendo enajenación de bienes, pero es básicamente el mismo, digamos, el mismo proceso. Sí, adelante, perdón. Sí, exactamente, sí, aquí ya nada más, bueno, pues indicará si no se rebasan los 300,000 pesos, si se opta porque la retención se considere, se vuelve a citar la fecha en que se comienzan a obtener los ingresos a través de la plataforma y la clave de RFC y la denominación o razón social de la misma. Y en todo caso, bueno, pues se reitera lo que ya comentábamos, ¿no? El porcentaje que corresponde a cada una de las plataformas y bueno, si se van a llevar a cabo otras actividades económicas, pues se señalan los porcentajes que corresponden. Simplemente lo único que está haciendo es reiterativo en este aspecto. Entonces, eso es básicamente, dice, ahora bien, para presentar o para actualizar tus obligaciones, deberás presentar tu aviso de actualización de actividades a través del portal del SAT. En el apartado Otros trámites o servicios, presenta tus solicitudes o avisos en materia fiscal, accede a la siguiente liga y utiliza el trámite ingresos a través de plataforma. Y entonces, en este sentido, bueno, nos da la liga correspondiente y volvemos a la misma situación. O sea, están siendo reiterativas, la única cuestión es nada más que, digamos, se tendrá que hacer la adaptación del texto a las circunstancias que corresponda al contribuyente, de acuerdo pues a las circunstancias en las que se encuentra el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que correspondería directamente. Básicamente la pregunta número 8 es, ahora, ¿qué pasa entonces si obtengo o recibo directamente por parte de los usuarios cantidades respectivas por estas operaciones a través de plataforma tecnológica? Entonces, esto que ya comentábamos, bueno, si optas por que las retenciones se consideren definitivas, también te da la opción, en todo caso, de que si no se exceden de los 300,000 pesos, pague por el excedente que recibí directamente de los usuarios a la tasa de retención que me efectúa la plataforma tecnológica. Entonces, no me lo tengo que llevar a una tarifa ni nada, simplemente aplico con lo que ya comentábamos hace rato. El año pasado podía caer a lo mejor primero en un 4% directo de la plataforma, ya cuando considero lo que es propio que me pagaron los usuarios de manera directa, podía irme al 8%. En este caso, aquí ya este año, pues la tasa es la misma tanto para la plataforma como para la persona física cuando entera el ISR y el IVA por las cantidades recibidas directamente de los usuarios. Entonces, ahí ya no hay, digamos, como que disparidades en cuanto a que se eleven un poco las cantidades en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente nos, incluso aprovecho porque preguntaba, por un lado, la contadora Angélica Ortega dice, si el año pasado estuve con la opción de pagos provisionales y este año decido hacer movimientos y puede estar en pagos definitivos, en mi opinión, sí, mientras los 300,000 pesos no se hayan rebasado, tengo la posibilidad, nada más, contadora Angélica, bueno, pues está ahí la consideración de que hay que hacer la actualización y presentación de las declaraciones correspondientes. No entendí. A ver, va de nuevo. Dice, si el año pasado estuvo con la opción de pago, dice, no, miento. Dice, si el año pasado estuvo con la opción de pagos provisionales y este año decide hacer sus movimientos y puede estar en pagos definitivos. Ok, híjole, aquí sí ya podría estar un poquito discutible, porque ya no, porque ya estamos arriba. Dice la ley, cuando ya te casaste con pagos provisionales, ya no puedes regresar. Y esto lo señala ahí en el artículo 113A, posterior a la tabla. Dice, si ya te vas a sección primera, ya no tienes esa posibilidad, ¿no? Sí, no se vale la reversa. Vas a tener que poner a otra persona para que ella sea la que facture y pueda obtener esa ventaja de tener estas opciones. Aquí se complican varias cosas, la cuenta de cheques a donde se deposita, etcétera, para cuidar el tema de la discrepancia fiscal. Sí entiendo que son muchos temas, pero
pues simplemente es algo que se puede hacer y debiese buscarse la forma para no caer en pagos provisionales, que esa es de veras un verdadero tema. Ya veremos ahorita en el siguiente segmento qué es lo que empezamos a revisar que tiene de bronca el que tengamos que tener el deducible, ¿no? Pero ya ahí vamos con eso. Entonces, mala noticia. Ok. Sí, y la otra pregunta, que es la que sí va más en este aspecto, dice la contadora Elia: si opto por el primer caso de no exceder los 300,000 pesos, mis pagos serán definitivos, es decir, la retención que me hace Mercado Libre ya sería mi pago definitivo, o sea, no tendría que presentar declaración. La verdad, estoy confundida. Ok, contadora, en este aspecto, si considera que no va a recibir cantidades directamente de los usuarios o de los adquirentes que sean en efectivo, entonces aquí la situación es que tendría que manifestar, como está señalado aquí en este escrito, o como es a través ahora del cuestionario de actividades económicas y obligaciones, que no va a recibir cantidades directamente de los usuarios. No, pero aunque pusiera que sí, pero si no recibió cantidades de los usuarios, pues simplemente no presenta nada, porque dice, sí, no. Presenta tu declaración cuando cobraste en efectivo. Si no cobraste en efectivo, no presentes tu declaración. Aquí la duda es del sistema. Oye, le dije al sistema que sí cobro en efectivo, entonces va a decir el sistema, pues por lo menos dime que no cobraste en efectivo, o sea, presenta una en ceros. Ese ha sido un tema ahí que tenemos, ¿cómo se llama? Como una duda del sistema que no debiera ser necesaria, pero no hay una regla que nos diga que no la presentemos. Sí, es correcto. O sea, sí, precisamente porque entiendo que lo que está comentando la contadora Elia es que la persona no recibe pagos directamente de los usuarios o de los adquirentes de la plataforma. Entonces, en este sentido, no tendría, o bueno, pudo haber manifestado en ese momento, no recibo, no tiene que presentar declaración alguna de pago extra de ISR y de IVA, como lo comentábamos hace un momento. Ya las retenciones se quedan completamente ya definitivas sin tener que presentar declaración, pero eventualmente no quita que si en algún momento dado empezara a recibir cantidades directamente de los usuarios o de los adquirentes, entonces tendría que empezar a presentar las declaraciones correspondientes, como estás comentando. Sí, tendría que meterse aquí a activar el sí recibo para poder hacer las declaraciones provisionales mensuales. Y ya no tiene que presentar ni declaración anual, ni pagos provisionales, o sea, nada, como en el caso del RIF. En el caso del RIF, tú haces tu declaración cada bimestre y en tu anual no dices nada, o sea, no dices ni siquiera que tienes RIF. Obviamente no puedes tener actividad empresarial porque estás en el RIF, y en este caso estarás en el RIF, más las plataformas digitales, pero en tu declaración anual no tienen nada que ver esos dos que ya pagaron impuesto definitivo. Sí, efectivamente, ya no se toman de la misma manera que sucede con el RIF, cuando se va por la parte de pagos definitivos. Esos pagos bimestrales definitivos tampoco se toman en cuenta o no juegan para la declaración anual. Así es. Muy bien. Son las 17 horas, vamos a tomar nuestros 5 minutos y regresamos para estar revisando los temas. Vamos a regresar con las preguntas, así es de que si tienen preguntas, de una vez es el momento para hacerlas, porque ya ven que el tiempo se va rapidísimo. Tomamos entonces 5 minutos. En Blue Business tenemos varios servicios a tu disposición. Dale. Consultoría en negocios. A ver, entonces, en Blue podemos ayudarte dale. a darle dirección a tu empresa. Si te sientes estancado, si tus colaboradores no saben cómo cumplir con los objetivos en calidad, ventas y optimización, este servicio es para ti. Publicidad digital. Somos expertos en campañas digitales de alto impacto. Podemos ayudarte a generar ideas disruptivas